Filipenses capítulo 2, verso 1 al versículo 4, dice de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ocupe su lugar. Hermanos, llevamos varias semanas ya estudiando Filipenses y el día de hoy iniciamos con este capítulo 2, en donde Pablo continúa escribiéndole a la iglesia de Filipos sobre un particular en donde la iglesia necesita tener todos los sentidos de su vida bien encendidos. Cuando vemos el relato de los filipenses, podríamos bien identificarnos en muchos sentidos con lo que la iglesia de Cristo o la iglesia de Kairos también experimenta. Pablo ha dicho en todo este capítulo 1 que debe haber un gozo aún por encima de las pruebas. Y es que tenemos en el Señor la firme esperanza de que Él va a producir el gozo mediante el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo comienza diciendo que es gozo. Y el gozo es algo que solo el Espíritu puede producir en la vida del creyente. Cuando vemos el antiguo relato del rey Midas, el cual afirma que todo lo que él tocaba se convertía en oro, su ambición desmesurada y el apetito tan voraz por querer tener todas las riquezas del mundo lo llevaron en realidad a perderlo todo. A veces imaginamos que tenemos todo, pero la realidad es que perdemos todas las cosas. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, derechos, pero su final es trágico, es de muerte. Sabemos también que el hombre, por causa de las riquezas, se ha extraviado. Este rey llamado Midas había obtenido todo, pero en realidad lo había perdido todo. Lo único que había conservado eran sus riquezas. Había perdido la capacidad de poder comer, porque los alimentos que tocaba se convertían en oro. Había perdido la capacidad de expresar su amor, porque cuando tocaba a su ser querido se convertía en oro también. Lo que parecía haber sido un regalo de los dioses según la mitología griega, en realidad se convirtió en una maldición para el rey Midas. Este es un relato que en cierto sentido tiene algo que ver con la iglesia y con cada creyente. Nos acerca a la realidad humana, ya que parece que todo lo que el hombre toca con sus manos lo destruye. Encontramos en Génesis capítulo 3 la desobediencia del hombre y las causas de esa desobediencia, pero sobre todo encontramos en ese pasaje la tragedia más grande de la humanidad y lo que el pecado produce. El pecado es muerte y produce alejamiento de Dios, separación entre un Dios santo y un hombre que está viviendo en la peor de las miserias. En Cristo tenemos misericordia. Alejados de Cristo vivimos miserablemente. En el Señor tenemos grandes beneficios, pero alejados del Señor nada podremos alcanzar. En Génesis capítulo 3 encontramos la forma en cómo el hombre destruye su relación con Dios. Esa es una de las cosas más terribles que pudiéramos experimentar en carne propia. El capítulo 4 en cambio de Génesis nos presenta en este mismo libro la manera en cómo un hermano se levanta por causa de la envidia violentamente y atenta contra la vida de su propio hermano. Encontramos también que hay muchos ejemplos en nuestros tiempos actuales. Son miles las historias que se cuentan acerca de familias
familias que son destruidas por causa de los vicios, la infidelidad, la violencia, pero sobre todo el actuar abiertamente, manifestando las obras de la carne. Y Pablo ya nos mencionó en Gálatas 5:19 que las obras de la carne se pueden manifestar, pero que van a tener un alto precio. El hombre se está destruyendo, el hombre está destruyendo su entorno, el hombre destruye a los animales, destruye el planeta, el hombre destruye el ecosistema, el hombre está destruyendo su vida espiritual, y como consecuencia de esa destrucción está también condenándose eternamente. Está el hombre encaminado hacia lo malo. El hombre necesita urgentemente tener un encuentro con Cristo. El hombre necesita saber que Cristo es la respuesta a su terrible mal. El hombre necesita experimentar la bondad de Dios en toda la expresión de su ser. Encontramos que las familias se destruyen, pero vemos también que en la vida de la iglesia encontramos destrucción, separación, división. Y Pablo expone en Filipenses 1:27 de lo que hablábamos la semana anterior, que podemos tener fortaleza en nuestro espíritu para hacer frente a los ataques externos. En este apartado, el apóstol nos lleva a pensar en la forma en cómo podemos actuar cuando hay conflictos internos en el cuerpo de Cristo. Porque cabe señalar que el ser cristianos, que el ser hijos de Dios, no nos exenta de estar libres de problemas dentro de la misma iglesia. Hay un sinfín de historias también que podríamos testificar. Algunas de ellas tienen un tinte de tragedia. Hay conflictos en la familia, hay conflictos en la sociedad, pero hay conflictos también dentro de la vida de la iglesia misma. La iglesia no está libre de ello, porque la iglesia es un lugar en donde Dios nos ha traído para sanar las heridas. Es un lugar en donde las emociones se van a manifestar. Es un lugar en donde Dios nos va a procesar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dentro de la iglesia se gestan problemas internos que deberíamos prestarle mucha atención, porque cuando los problemas nos rebasan, la vitalidad y la vida de la iglesia y la espiritualidad de la iglesia comienza a menguar. Debemos menguar nosotros para que Cristo crezca en la iglesia. Debemos aprender a ser menos que otros para que el Señor sea glorificado mediante nuestra propia vida. Consideremos algunos aspectos que Pablo señala de una vida en humildad. Vivir en humildad es el llamado de Dios por excelencia para cada cristiano. Y Pablo dice que hay un fundamento de una vida de humildad. La humildad es una virtud humana que nos lleva a reconocer nuestras propias limitaciones y nuestras propias debilidades, y en consecuencia actuamos de acuerdo a esas debilidades y a esas limitaciones. Una persona humilde es una persona que no tiene soberbia en su vida, no se siente el más importante dentro de un círculo, no se siente por encima de los demás. Es una persona que ha aprendido a pensar correctamente de sí mismo. En Romanos capítulo 12 versículo 3, el apóstol Pablo señala que nadie debe tener un alto concepto de sí mismo, que cada uno debe de pensar de forma correcta de lo que es y del valor que tiene delante de Dios. Si es cierto que tenemos un valor intrínseco dentro de nuestra propia humanidad. La vida es uno de los más bellos regalos que Dios nos ha dado. La vida es un don de Dios y nadie debería tener un alto concepto de sí. La Biblia nos invita mediante las palabras de Pablo a que no vivamos de forma depresiva, a que no vivamos con una autoestima desvirtuada, a que
no vivamos creyendo que no valemos nada y que no somos nada, pero también nos invita a ser sensatos y a no pensar que estamos por encima de los demás, a pensar correctamente. Ese es el llamado de Dios y es la amonestación de Pablo a la iglesia de los filipenses. Ubíquense en qué condición tienen. Hay personas que se sienten la última Coca-Cola en el desierto, quienes sienten que el mundo gira alrededor de su personalidad. Todos poseemos un valor en el Señor, pero ese valor es el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor nos vino a dignificar, nos vino a dar un lugar en medio de este mundo. El Señor nos vino a dar el valor que deberíamos reconocer. Cuando no apreciamos nuestro propio valor como personas, cuando no somos capaces de apreciar lo que Dios nos ha dado mediante esta creación tan bella, no podemos nosotros actuar de forma consecuente al pensamiento que debería predominar en un creyente. Debemos saber que el sacrificio de Cristo dignifica no solamente tu vida, dignifica la vida de todos aquellos que puedan acercarse delante de Él. Cristo vino a darle un lugar especial al hombre, un lugar especial a la mujer, un lugar especial a cada joven y a cada niño, a cada anciano, a cada hombre que vive en pobreza o en riqueza. El valor de la humanidad es la consecuencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por mucho que el hombre se esfuerce por reproducir, y ha habido muchísimos intentos de clonar la vida de animales, y la meta o el fin que persigue la ciencia es un día poder clonar también a la humanidad. Pero a pesar de esos esfuerzos, solo hay uno que puede dar vida y se llama Dios. Solo hay uno que puede dar espíritu y alma, y es el creador de todas las cosas y el que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Solo alguien tiene la capacidad de soplar aliento de vida y que podamos respirar y que podamos glorificar su santo nombre. En consecuencia del mandato divino de estar en un mismo espíritu, unánimes, según Filipenses 1:27, Dios nos da regalos espirituales, regalos que nos deben comprometer a mantener la unidad como hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Los filipenses son una iglesia sana en doctrina, son una iglesia que tiene prácticas morales correctas, es una iglesia fiel y comprometida al llamado de Dios. Pero el problema que la iglesia de Filipenses tiene, o la amenaza que Pablo vislumbra frente a los acontecimientos que se dan en Filipos, es que la iglesia está siendo amenazada por un terrible mal, que es la falta de unidad. La falta de unidad en la vida de la iglesia de Filipos es un problema que tiene su raíz en dos mujeres. Por un lado Evodia, y por el otro lado una mujer llamada Sintique. Son dos hermanas que son líderes de la iglesia local, hermanas que comienzan a tener influencia entre los hermanos, hermanas que cuando hablan, que cuando comienzan a actuar, comienzan a influenciar en el pensamiento, en la forma de hablar y en la forma de actuar de los hermanos. Dos hermanas que por alguna causa que Pablo no señala, comienzan a tener una rencilla. Hay un problema, hay una situación que ellas necesitan arreglar, pero el problema de dos mujeres está amenazando la unidad de la iglesia. El problema y la discordia que hay entre Evodia y Sintique, estas hermanas que tienen pensamientos diferentes y que luchan, fíjese, por imponer sus ideas, por imponer sus propios deseos y por imponer sus intereses, es algo que no es bueno para la unidad de la iglesia. No son pocos hermanos que se puedan identificar con Evodia y Sintique, hermanos que buscan imponer su santa voluntad en la iglesia, que buscan imponer sus ideas, que buscan que sus intereses sean satisfechos, o que buscan que sus propios deseos personales se puedan cumplir a la manera que ellos esperan. Pero Pablo
Pablo no está mirando con buenos ojos esta situación. Pablo señala que hay una manera de combatir a aquellos hermanos que dentro de la iglesia comienzan a querer imponer sus propios intereses. No sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas en las que no puede coincidir con algún líder de la iglesia. No coincide tal vez con algunos pensamientos o prácticas, pero a pesar de eso, la amonestación de Pablo y el llamado fuerte del apóstol es que la iglesia necesita trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque la falta de unidad va a atentar contra la vida espiritual de la iglesia, va a matar la energía, la vitalidad de una iglesia que, además de ser ejemplo para una comunidad, necesita predicar el evangelio y que este evangelio pueda avanzar sin detenerse. Aunque mucho se ha hablado sobre los aspectos de la unidad, la realidad es que tenemos mucho que aprender acerca de ella. Hay 5 consideraciones que Pablo señala para que hagamos frente a aquellos hermanos que quieran imponer sus propias condiciones en la vida de una iglesia. Primero, Pablo señala que si hay alguna consolación en Cristo, esa tiene que ser la primera verdad, un motivo para buscar la unidad de la iglesia. Cristo es el consolador por excelencia y el máximo la máxima expresión, de consolación que podemos recibir. Aunque en Juan capítulo 14 verso 16 la Biblia señala mediante las propias palabras de Cristo que el Espíritu Santo es el consolador, lo que encontramos acá es que el Espíritu Santo es el médico que va a suministrar una medicina en la vida de la iglesia, y la medicina es Cristo para el cuerpo nuestro. Lo que vemos aquí es que Cristo es la medicina que la iglesia necesita para que nos aconseje, nos exhorte y nos dé el consuelo necesario. El tipo de consuelo que Cristo nos va a proveer es el mismo tipo de consuelo que encontramos en la historia del buen samaritano, un hombre que comenzó a sentir en su corazón misericordia y que ayudó a alguien que según su cultura no debería de ayudar. El mismo proceder de dar misericordia y consolar al necesitado y al herido es el mismo sentido del cual Pablo hace alusión en este apartado. Consolación en Cristo es lo que la iglesia necesita para mantener su unidad. Si en realidad hubiese consolación de Cristo en la iglesia debería motivarse, debería despertar el anhelo en su corazón para participar en unidad dentro del cuerpo del Señor. Pablo señala que además de esa consolación en Cristo, hay un consuelo en amor. No se trata solamente de un consuelo por obligación o un consuelo en el cual la persona se siente de alguna forma obligada o de manera hipócrita comienza a manifestar un consuelo a favor de la vida de alguien. En 2 de Corintios 1:3 la Biblia nos señala que Dios es el Dios de toda consolación. No hay ninguna manera en la que podamos tener comunión con Dios y comunión con los demás, con el prójimo, si no recibimos consolación por medio del amor. No se trata de una consolación insensible, se trata de una consolación que está cargada de un amor que perdura. Tiene un fundamento. Es Dios quien nos va a socorrer en medio del dolor, en medio de la prueba. Es Dios y el amor de Dios quien va a venir a aliviar el corazón. El tipo del consuelo de amor es un tipo de consuelo que no solo va a aprender a escuchar nuestra necesidad, va a ayudarnos a aliviar el dolor y la carga que hay en nuestra vida. Pablo señala que si hay en la iglesia consuelo de amor, podemos también mantener la unidad dentro de la iglesia local. Por otro lado,
Pablo sigue diciendo que si hay alguna comunión en el Espíritu, esto tiene que ser aleccionador también, porque es el Espíritu Santo que nos va a guiar hacia la justicia. Cuando Pablo refiere la unidad y la vida de humildad que deberíamos mostrar, nos dice también en este apartado que deberíamos ser conducidos por Dios hacia una relación sana entre los miembros de la iglesia local. Las relaciones nos van a hacer o mejores personas o peores personas. Alguien dijo: dime con quién andas y te diré quién eres. El tipo de amistad que vamos a asumir nos va a restar o va a aportar en suma para que seamos personas que crezcan o se desarrollen en la vida personal y espiritual. Si tú en la iglesia comienzas a tener una relación amistosa con personas dentro del mismo cuerpo de Cristo que causen división, que causen murmuración entre los miembros de una iglesia local, tú te vas a ir asemejando poco a poco a esa misma figura. Cuando el creyente, hermanos, estorba o desestima la unidad en una iglesia local, Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece. Si en realidad queremos tener una comunión saludable con Dios, si nuestra relación con Dios es fuerte, es perdurable, si no queremos causarle tristeza al Espíritu Santo, esa comunión nos va a alentar para que mantengamos la unidad dentro de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien va a hacer que las cosas ocurran. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, Él obra, Él actúa. Pero cuando comenzamos a desestimar y a bloquear, hermanos, la unidad de la iglesia local, detenemos la obra de Dios, no solo en la iglesia, sino en nuestra propia vida. Primera de Tesalonicenses 5:19 señala que debemos permanecer en el Señor, no apagando la obra del Espíritu Santo. Apagar al Espíritu Santo es un pecado evidente, algo que no estaremos dispuestos o no nos vamos a permitir que ocurra. Es que el Espíritu Santo detenga su obra en mi vida y que el Espíritu Santo se entristezca por causa de lo que yo estoy haciendo para que la unidad de la iglesia no fluya de manera natural. Detener la obra de la iglesia y detener la obra del Espíritu Santo tiene consecuencias fatales para la vida del cristiano. El Espíritu Santo quiere mantener una comunión, pero debería el deseo del hombre ser adecuado al deseo del corazón de Dios. Si somos templo y casa del Espíritu Santo, deberíamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como Efesios 4:3 señala. Una paz que cualquier cosa, por insignificante, trivial o secundaria que sea, constantemente es robada y que constantemente no aparece dentro de la vida de la iglesia. Hablamos de unidad, y si queremos lograr esa unidad, habremos también de tener el fundamento de la comunión en el Espíritu Santo. Deberíamos tener una fuerte relación con el Señor. Uno de los problemas es que estamos más preocupados por lo que vamos a provocar en los demás, los sentimientos que pudiéramos producir en el corazón de alguien más, que nos olvidamos de que el Espíritu Santo también es una persona que siente y que podríamos también lastimarle. No lastimemos al Espíritu Santo de Dios, no dañemos la obra de Dios, no lastimemos a aquel que nos ama con amor incalculable. Permanezcamos en una comunión con Él, porque Él nos va a llevar para mantener la unidad en el vínculo perfecto de la paz. Pablo le aconseja a los romanos que no le deban nada a nadie y que procuren guardar la paz para con todos. El guardar la paz pudiera parecer algo sumamente sencillo. La realidad es que requiere desafíos, requiere sacrificios que deberíamos evaluar y responder si estamos dispuestos a asumirlos.
Pablo sigue señalando en este mismo texto que si hay algún amor entrañable o algún afecto entrañable, la palabra entrañable proviene de la palabra entrañas. Lo que Pablo está diciendo es, si en realidad hay algún amor que provenga de tu intestino, de tus propias vísceras, de lo más profundo de tu ser, un tipo de afecto por los demás, un tipo de afecto que pueda contagiar a otros, un tipo de afecto que en realidad sea sin fingimiento, sin hipocresía, un tipo de afecto que en verdad provenga de manera natural desde lo más profundo de tu ser y que se pueda manifestar para con tu prójimo. El gran problema que nosotros podemos detectar aquí es que muchas veces decimos amarnos unos con otros, decimos tener amor por el hermano, hablamos tanto de amor que probablemente es uno de los temas más recurrentes en la vida de la iglesia y es una de las palabras más frecuentes en el lenguaje cristiano. Hablamos tanto de esta palabra, pero la desconocemos tanto en la vida práctica, desconocemos tanto lo que en verdad significa tener un afecto entrañable por los demás. La Biblia señala mediante estos extractos de Pablo que el trato que le demos a otras personas, que nuestras palabras, que nuestra manera de conducirnos con otras personas, que los acuerdos que tengamos unos con otros van a demostrar el afecto entrañable que podríamos nosotros decir con nuestras palabras que tenemos por alguien. ¿Cuántas veces en la iglesia alguien te ha dicho te amo y te amo en el amor de Cristo, pero en el trato de la vida de la iglesia no ha sentido en realidad que ese amor sea un amor entrañable o un afecto verdadero? Pablo dice que la falta de unidad, hermanos, dentro de los círculos cristianos, bien puede ser la ausencia de un afecto entrañable y de un afecto verdadero por los demás. Pensando en esto, ¿por qué la iglesia no ha podido hacer un frente de unidad? ¿Por qué la iglesia no ha podido levantar la bandera de unidad? ¿Y por qué habremos tantas denominaciones en el mundo? ¿Por qué habrá tantos grupos que se levantan por muchos años o de generaciones en generaciones? Pero ¿por qué no hemos alcanzado la unidad? Bien pudiese ser que la respuesta esté en que el afecto entrañable y el afecto verdadero que decimos tener como cristianos en realidad solo es una muletilla de nuestros labios. Necesitamos manifestar ese afecto entrañable unos con otros. Necesitamos dejar sentir ese afecto que Pablo dice es benéfico para la unidad de la iglesia. El mismo apóstol sigue señalando que si hay alguna misericordia, en Colosenses 3:12 leemos: si la misericordia ha alcanzado al creyente, este debe reflejar misericordia del Señor, vistiéndose de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, pero también de paciencia. Es muy común que nosotros los cristianos olvidemos del lugar de donde Dios nos sacó. Yo hoy te quiero recordar brevemente que Dios nos sacó del foso cenagoso, que Dios nos sacó de un hoyo de la desesperación, que estábamos como esa oveja de Lucas 15, una oveja cargada de temor, una oveja que estaba extraviada y perdida, una oveja que necesitaba ser sanada de sus heridas. Cuán a menudo olvidamos ser misericordiosos unos con otros, porque olvidamos de forma fugaz que Dios ha tenido misericordia también para con cada uno, y las misericordias de Dios han sido nuevas cada mañana, y hemos experimentado las misericordias de Dios en nuestra propia humanidad.
pero nos olvidamos de ser misericordiosos. No estamos tan preparados como pensamos para recibir a personas que distan de nuestros propios ideales. No estamos tan capacitados como muchas veces lo pensamos para recibir entre nuestra comunidad de fe a hombres cargados de tantos pecados que probablemente comenzamos a compararnos con ellos y a decir y a autojustificarnos que somos mejores y que hay personas que realmente no deberían tener la misericordia del Señor. ¿Qué tan preparados estamos para recibir a una comunidad con un pensamiento tan fuerte como es la comunidad gay? ¿Qué tan preparados estamos para recibir a hombres que han cometido un sinnúmero de violaciones a la ley moral de Dios, crímenes, asesinatos, secuestros? ¿Qué tan preparados estamos para recibir a personas que son totalmente diferentes a nosotros, a nuestras creencias, a nuestras convicciones? ¿Qué tan preparados estamos para abrir las puertas en amor a aquellos que necesitan recibir la misericordia divina como nosotros mismos la hemos recibido? Ponerse en los zapatos ajenos no es cosa sencilla. Ponerse en el lugar de otro no es algo que muchas veces practiquemos. La empatía no es algo que probablemente sea parte de nuestras propias formas de hacer las cosas. Pero ponernos en los zapatos de alguien más va a romper la unidad, va a romper todo estorbo que pueda estar ahí para que la unidad se logre. La vitalidad y la espiritualidad de la iglesia dependen de un hilo llamado unidad. La humildad se va a fundamentar en verdades, hermanos. Si es que estas verdades están presentes, dice Pablo, y por eso señala, si hay alguna de estas cosas, ¿a qué se refiere? Pablo dice, si en la iglesia hay consolación de Cristo, si en la iglesia hay consuelo de amor, si en la iglesia hay comunión con el Espíritu Santo, si en esta iglesia hay afecto entrañable, y si en la iglesia hay misericordia, si en la iglesia local hay todas estas verdades o elementos, entonces la unidad comenzará a manifestarse dentro de la iglesia local. Si tuviéramos que evaluar cada una de estas consideraciones a la luz de las palabras de Pablo, ¿qué pudiéramos decir respecto a lo que podamos escasear en nuestra propia iglesia local? Si es que tenemos estos elementos y este fundamento de la humildad, comenzaremos a actuar de acuerdo a la humildad. Hay quienes creen penosamente que son muy humildes. La realidad es que no es así. La humildad es una marca distintiva de un evangelio que va a ser dignificado. Algo de lo cual ya hablamos también la semana pasada. Vivir dignificando el evangelio. Pero ¿cómo alcanzar esta unidad? A través de 3 pasos. Número 1, evitando la contienda. Si en verdad tenemos el fundamento de la humildad y decimos ser personas humildes que reconocen sus propias debilidades y sus propias situaciones que no le permiten a ellos hacer ciertas cosas, entonces vamos a actuar evitando la contienda. Hay personas que creen poder hacer todas las cosas en su propia capacidad. No hacer nada por contienda es el llamado de Pablo. Pablo le dice a la iglesia y la amonesta fuertemente que el problema que tenían es porque se veía que una división hacía muchos kilómetros de distancia se iba a dar en la iglesia local. Mucho de lo que hacemos es por 2 cosas: por amor o por misericordia a los demás. Pero ese debería ser realmente el sentir de un cristiano y la manera de actuar de un creyente. El problema es que hay cosas que las hacemos por contienda. Queremos contender en ideas, queremos interponer nuestros propios pensamientos, incluso en la misma voluntad del Señor. Queremos plataformas, queremos aplausos, y lo que es más terrible, a veces queremos la misma gloria que le pertenece a Dios. No debemos contender,
No debemos nosotros pensar que los puestos de liderazgo dentro de una iglesia local son para servirse de los demás. A diferencia de lo que el mundo enseña, cuando Dios nos permite servir en una iglesia local, es para que podamos aprender a servir a otros. El pensamiento distorsionado del servicio nos ha llevado también a actuar de una manera indebida. Hombres que abusan del poder de manera desmedida, hombres que actúan de acuerdo a sus propios deseos y que implementan un sistema que es diabólicamente humano. Debemos conducirnos como Dios quiere que la iglesia se conduzca. La iglesia le pertenece a Dios. Es el Espíritu Santo que le da la vitalidad a la iglesia. Pero a menudo dentro de la iglesia local comenzamos a tener contiendas por cosas que son insignificantes, por cosas que en realidad no deberían traer problemas mayores dentro de la comunidad de la fe. Comenzamos a discutir, comenzamos a querer llamar la atención de los demás, cuando el único que se va a robar la atención se llama Dios. El único al cual tenemos que mirar en todas las cosas es Dios. Pero desviamos la mirada, desviamos la atención, perdemos la vitalidad, invertimos el tiempo y las fuerzas en contiendas triviales. Hay personas que dentro de la iglesia buscan puestos, cargos, ser líderes, estar en la estructura orgánica, desean ocupar puestos para que desde esas plataformas puedan ellos hacer lo que más les convenga. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de un grupo de líderes, la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor y Él la va a dirigir como Él quiere. La iglesia le pertenece a Él, la iglesia es de Dios, y si la iglesia es de Dios, Él tendrá que tratar con cada uno, Él tendrá que hacer lo que de acuerdo a su voluntad y al propósito bien le plazca hacer. Contendemos, disputamos. Fuimos llamados a contender, pero a contender en contra del error. Peleamos por situaciones y ha habido casos de divisiones en donde los desacuerdos son tan insignificantes o simples como el hecho de decir de qué color vamos a pintar la iglesia. ¿Será que tengamos que poner un mejor equipo de instrumentos? Y ese tipo de situaciones ha llevado a la destrucción y a la vergüenza del evangelio a muchos cristianos, y el mismo Señor ha sido avergonzado por causa de la iglesia. No permitamos eso. No permitamos y no abracemos la idea de que el fin va a justificar los medios. Ese es el problema de la filosofía griega. Ellos dicen de forma tendenciosa y promueven que el fin justifica los medios. No importa de qué manera lo logres, lo importante es que obtengas tu cometido. No importa si le pagas una lana a los maestros, el asunto es que pases, apruebes el examen y tengas tu título de ingeniero o de licenciado o de tal o cual profesión. No importa cómo es que tú escales en tu propia vida, lo importante es que obtengas el resultado. Eso es lo que el mundo y la filosofía nos enseña, pero eso nada tiene que ver con Dios. Lo que Dios nos enseña es: no contiendas por cosas triviales, busca la paz con todos y vive de manera quieta y reposada. Ese es el actuar de la humildad. Pero además de eso, la humildad actúa no vanagloriándonos. El altar muchas veces se ha convertido en un lugar de ego humano. Sí, hermanos, el altar en donde hoy tengo la dicha de predicar y es un lugar tan santo, pero 3 veces santo, que deberíamos temblar ante la misma presencia y la santidad de un Señor tan digno como Él. Pero tristemente este lugar se ha convertido en un lugar en donde el ego aflora, en donde hay descalificativos, un lugar en donde el ego predomina y un lugar en donde la presencia de Dios no está.
Un lugar en donde la presencia de Dios que debe habitar en medio del altar se ha ido y no está obrando y no está fluyendo con la libertad que debería fluir. En el altar de Dios el ego tiene que matarse. En el altar de Dios debemos presentar nuestro propio ego, y en ese altar el ego tiene que morir ante la misma majestad de Dios. Pero el altar se ha convertido en la plataforma de nosotros los predicadores o los ministros de alabanza, el lugar que tiene mayores reflectores y que por consecuencia tiene mayores miradas encima de él. Un lugar que es muy tentador para nosotros los seres humanos, débiles y frágiles. Pero un lugar en donde la vanagloria de Dios no debería, la vanagloria, del hombre no debería tener cabida. La vanagloria es ese alto concepto que tenemos de nosotros mismos. Es pensar alocadamente, tener un excesivo interés y un propio deseo y una preocupación por lo que me pasa y me está pasando solamente a mí. En pocas palabras, es el exceso del mal. Se dice que si no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? Eso nos han enseñado allá afuera. Eso hemos abrazado en las universidades. Si no te preocupas por ti, ¿quién te va a cuidar? Si no ves por tus propios intereses, si no velas por tus propios deseos, ¿quién lo hará por ti? Nos preocupamos tanto que dejamos pasar las verdades infinitas del Eterno. Dios se ocupa, hermanos, evidentemente de ti y de mí. Dios tiene cuidado y preocupación de los suyos. Dios no desampara su causa. Hay vanagloria, hay presunción. Presumimos, hacemos alarde de nuestras propias cualidades. Y decimos, la gloria de Dios desciende cuando yo oro, cuando yo predico, cuando yo canto, cuando yo ejecuto un instrumento. El poder de Dios se manifiesta. Escucha bien. Cuando hacemos las cosas sintiéndonos muy importantes, muy capaces o con mucho talento, estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando alguien cree que por tener una licenciatura en teología, un posgrado, una maestría y un doctorado, cuando alguien cree que tiene un don natural en la predicación o en la enseñanza o en la ejecución de instrumentos, cuando alguien cree que de forma natural él hace las cosas y la gloria de Dios se manifiesta por el talento que hay en su vida, o se cree tan capaz incluso de dejar de orar, de ayunar, de buscar la presencia de Dios, de buscar la comunión del Espíritu Santo, y creyendo que va a venir acá a predicar y va a dar algún sermón que impresione, pero en realidad nunca se preocupó por tener un encuentro personal con el Señor, una comunión que fuese alimentada día a día. Y cuando alguien cree que es él la persona importante y que sin él no va a ocurrir nada, está fuera de la voluntad de Dios. Las cosas ocurren contigo y sin mí. Las cosas van a ocurrir cuando Dios quiera y a la forma que Dios quiera. Si Dios le plació usar a un burro para hablarle a Balaam, si él dijo que levantaría de los confines de la tierra a quien él quisiera levantar, e incluso a través de impíos, Dios se puede valer para que su gloria se manifieste, porque Él es Dios y Él es soberano. Y no, el mundo espiritual y el mundo cristiano no gira alrededor nuestro. Si un pastor muere, la obra de Dios sigue. Si un ministro o si los ministros de alabanza no están, la obra de Dios sigue. Porque la obra la conduce Dios. Pero hacemos tantas cosas por vanagloria que incluso nosotros los pastores tenemos 3 listas en la iglesia.
la lista que presumimos con los pastores colegas, la lista que decimos tener o que creemos más bien tener y nos aferramos a creer que tenemos esa lista, y la lista que verdaderamente tenemos dentro de la cantidad de miembros de una iglesia local. Presumimos con bombo y fanfarria, decimos somos una iglesia grande y con muchos hermanos consagrados. Pensamos tener una cantidad de miembros, pero muchas veces la realidad es totalmente distinta. Los pastores y los hombres de Dios y la misma iglesia se contagia a menudo. No vivas fuera de la voluntad de Dios, y si en verdad hay humildad en la iglesia, no hagas nada por vanagloria, porque la gente te ve y la gente me ve a mí también. La gente o se animará o se desanimará, y cuán a menudo tú y yo desanimamos a muchos. Cuán a menudo tú y yo cortamos lo que no deberíamos cortar y lo que a Dios le costó tanto en una cruz. Si en verdad queremos fundamentarnos en la humildad, tengamos esa práctica, practiquemos la humildad. Escuche el pensamiento griego que nos ha alcanzado. Los griegos creían que la humildad, escuchen, era un defecto y no una virtud. Hoy muchos piensan exactamente lo mismo. Dicen, si alguien es humilde, reconoce su incapacidad o su debilidad, la gente dice, este es un tonto, un tarado, un menso, un estúpido. Hoy nos enseñan el mundo pagano que debemos ser asertivos en la vida personal e imponer nuestra voluntad por encima de los demás. Eso nos enseña el pensamiento griego. Dicho de esta forma, si tú eres alguien humilde, tienes un defecto. Y eso lo han aprendido también nuestros jóvenes en las universidades. El que reconozcas hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes es un punto de sensibilidad humana, en donde puedes ser objeto de vergüenza, de discriminación o incluso de bullying. Porque dices, ¿sabes qué? Yo no puedo. Y por eso en esa misma mecánica de pensamiento hemos dicho, no, pues sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer. Pero mira la diferencia abismal. ¿Alguna vez has visto en televisión que descubras el campeón que hay en ti? Y eso se centraliza en tu persona, un evangelio distorsionado. Tú y yo no somos campeones y Cristo no está ahí. Tú y yo nada podemos si no lo hacemos en Cristo. Tú y yo nada somos si no nos tomamos de su mano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero te van a acusar de venir defectuoso de fábrica. En conclusión, vivir humildemente o vivir en humildad no está de moda. No encaja en las ideas de esta generación. Es una práctica anticuada. Es impopular decir que soy humilde. Lo que la humildad nos va a generar es unidad, algo que carecen las familias, la sociedad, los partidos políticos, las empresas y principalmente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se ha dicho, dime de qué presumes y te voy a decir de qué careces. Con bombos y platillos, vea, celebramos, decimos, hay unidad, hay unidad.
¿Y sabe a qué le llamamos unidad? Le llamamos unidad a una reunión en donde hay personas de diferentes denominaciones o de diferentes iglesias y decimos, ya logramos la unidad. Para algunos la unidad es estar sentado a un lado de una persona dentro de la misma iglesia, e incluso tú puedes estar a un lado de alguien hoy mismo en esta reunión con la que estás enemistado, pero dices, logramos la unidad porque estoy aquí buscando a Dios, no me importa si lo tengo a un lado, soy enemistado con Él, pero reducimos el concepto o la terminología de unidad a algo tan miserable como eso. Pensamos que la unidad es, se logró un acuerdo y ya vivimos en unidad y todos en paz y felices. Cuán equivocado estamos. Pablo dice que los medios de la unidad son dos, y con eso concluimos rápidamente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, versículo 3. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo? ¿Qué me quiere decir Pablo? Pablo nos quiere decir que mires al hermano por encima de ti. ¿Cómo? ¿No estudió? ¿No es una persona a la que yo debería mirar por encima de mí? ¿No tiene el talento ni la capacidad que yo tengo? ¿No tiene las habilidades que yo tengo? Y sobre todo no sirve de la manera en que yo sirvo. Pero él resume que lo mires y que veas en él que hay algo superior a ti. ¿Y qué gano con eso? Que el otro hermano te vea a ti por encima de lo que él representa. Que cuando el hermano te ve a ti por encima y cuando tú lo ves por encima de él, se genera algo que se llama respeto. Y cuando eso se logra, la unidad de una iglesia comienza a generarse. Pero hoy los púlpitos y los altares se han vuelto un lugar de competencia. Hoy la iglesia se ha vuelto un lugar de competencia. Hoy queremos competir por todo. Hoy queremos nosotros ser los primeros en todo. Se nos ha enseñado a siempre estar en el number one, en el número uno, siempre ser superiores a los demás, tener el control, el poder, el dominio. Muchos aspiran a ser ricos porque la riqueza les genera poder, autoridad, y quieren ellos de alguna manera se asimilan. Toman ese modelo y piensan que si tienen riquezas podrán estar por encima de todos los demás. Muchos políticos buscan poder porque quieren estar por encima de los demás y subyugar a los subordinados. Para el mundo, ser un líder o un jefe es servirte de otros. En el evangelio es: ¿quieres vivir en unidad? Mira al que está enfrente como alguien superior a ti. Yo soy el pastor y yo te tengo que ver como superior a mí. Pero tú eres un congregante y tienes que verme como superior a mí. El problema es que no muchos creen esto y genera una discordia en la iglesia. Y aunque pensamos que hay unidad, nuestro pensamiento está fraccionado a kilómetros de distancia.
Aunque pensamos que tenemos unidad, la realidad es que no tenemos una unidad desde el concepto bíblico. Y finalmente dice, quita el egoísmo. Al final del texto dice que necesitamos quitar todo egoísmo, no pensando en lo propio, sino pensando e interesándose en lo de los demás. ¿Cuánto estamos fallando en eso? ¿Cuánto te interesas en los demás? ¿Cuánto me intereso yo en los demás? ¿Puedes identificar los problemas que tenemos? Para aterrizar el mensaje y finalizar, en casa, cuando vamos a casa, en nuestra relación familiar a menudo pensamos en primera persona. En la iglesia pensamos en ser bendecidos. Pensamos en nosotros. Pensamos en nuestra propia necesidad. Pero mira, escucha esto, por favor. Si tú y yo pensáramos más a menudo en la necesidad de los demás y los miráramos como por encima, nuestra manera de comportarnos como cristianos sería totalmente distinta. Nos preocuparíamos por orar, nos preocuparíamos por alentarlos, nos preocuparíamos por estar ahí con ellos. Pero hemos sido tan bombardeados que lo que más nos interesa somos nosotros mismos y los nuestros. Vivamos en humildad, porque ese es el secreto de la unidad en la iglesia. Hay que unirnos. Matemos todo ego en el altar. Mátalo esta tarde. Y seamos uno como el Padre es uno, para que cuando vayamos y prediquemos, la gente crea que Él nos ha enviado. La gente ya no cree nuestro mensaje porque cada quien hace lo que quiere y cada quien vive como quiere.